Muy buenas tardes, queridos estudiantes. El día de hoy vamos a avanzar lo que son las acciones de protección jurídica. No deben olvidar que son un recurso de protección. Es una acción jurisdiccional que busca obtener providencias necesarias para restablecer el imperio del derecho y garantizar la debida protección del afectado frente a hechos u omisiones ilegales o arbitrarias que vulneran algunos derechos sucesorios. ¿Cómo está clasificada? Las acciones de protección jurídica están clasificadas en tres tipos: la protección a la masa hereditaria, la protección a la legítima y la protección de la igualdad de los sucesores. Ahora bien, vayamos adentrándonos y empecemos con la primera. Veamos lo que es la protección a la masa hereditaria. Está compuesta por la acción de reivindicación. La acción reivindicatoria es la que compete al dueño de una cosa contra el que la posee o la detenta. Meum est quod ex remea superest cujus vindicadi ius habeo. Lo que queda de una cosa pertenece al dueño de ella y tiene derecho a reivindicarlo, como dice la frase en latín. Este instituto es sumamente importante y su fundamento reside desde dos aspectos. Uno de forma general y otro de forma particular. Cuando estamos hablando de él de forma general es cuando nos referimos al poder de persecución y en la inherencia del derecho a la cosa que es propio del derecho real. Y cuando nos referimos a la forma particular nos estamos refiriendo al derecho de propiedad. La acción reivindicatoria va a implicar que el propietario que haya sido desposeído sin su voluntad y tienda a que recupere la posesión de la cosa mediante la disposición del demandado, ordenada por el juez, sin la cual se vulneraría la protección jurisdiccional de los derechos existiendo una arbitrariedad. También puede ocurrir que el tercero detentador, aún sin discutir la titularidad del dominio, esté simplemente en posesión de la cosa reclamada, sin título. En este caso, como en el anterior, la finalidad de la acción es la misma. La reivindicación va a exigir que el propietario demandante, además de demostrar que el tercero detenta actualmente la cosa, debe primordialmente demostrar el fundamento de su propio derecho o de su mejor derecho sobre el poseedor demandado. El primitivo poseedor, que cesa de poseer la cosa por su voluntad, después de ser citado con la demanda del propietario, queda obligado a recuperar la cosa a su costo, para entregársela al propietario o pagarle su valor, además de resarcirle el daño. Si el propietario va a actuar por cuenta propia contra el actual detentador y recupera la cosa, queda obligado a restituir al primitivo detentador lo que recibió de éste. El efecto del fallo judicial que se va a generar en este proceso no solo va a alcanzar al detentador y su sucesor a título particular sobre la cosa, sino a todo otro que niegue su derecho, salvo que pretenda hacer valer un derecho propio. No se olviden que esta acción está encaminada a recuperar los bienes que salieron de la masa en perjuicio de los herederos, tal como prevé
el artículo 1453 del Código Civil. La acción de reivindicación es imprescriptible, salvo que la adquisición de la propiedad fue por otra persona y con usucapión. Pregunta de examen. Ahora les doy un ejemplo. Don Pepito fallece y deja 3 lotes. Un hijo de los 3 que tiene vende un lote sabiendo que hay otros hermanos. Estos otros herederos son los que van a plantear la acción porque también son herederos y les corresponde ese lote. Además que están siendo perjudicados en el derecho propio que por ley les corresponde. Es por ello que deben plantear la acción de reivindicación, a fin de recuperar los bienes que han salido de la masa hereditaria que dejó don Pepito para realizar una correcta división. Ahora pasemos a la protección a la legítima. Está compuesta por 3 acciones: de preterición de herederos, de reducción y de reintegro de la legítima. Empecemos por la acción de preterición de los herederos o nulidad de división por lesión en la legítima. Esta acción procede cuando el de cuyos omitió incluir en la división que ha efectuado a uno de sus herederos. La división en la que el testador no ha comprendido alguno de sus herederos es nula, tal como prevé el artículo 1252 del Código Civil. Ahora pasemos a la acción de reducción. Esta acción procede si el testador afectó a algún heredero forzoso en su legítima. Es ahí donde el afectado puede plantear la reducción de la porción de otros herederos para que la demasía vaya en su favor del reclamante. Caso contrario, se declararía nula la división. La base legal de esta acción se encuentra sustentada en el artículo 1067 y 1052 en su parágrafo segundo del Código Civil. ¿Cuáles son los peticionantes para proceder con la acción de reducción? Como establece el artículo 1070 del Código Civil, solamente los herederos forzosos y sus causavientes pueden solicitar esta acción. Pregunta de examen. Ahora pasemos a los requisitos. Los requisitos para formular esta acción consisten en 3 situaciones que no deben olvidar: ser heredero forzoso o causaviente o sus herederos. Segundo, el heredero legitimario que no acepta con beneficio de inventario la herencia no puede solicitar este beneficio. Y el tercero, no ser donatario o legatario. Vayamos anticipando algunos términos que posteriormente los vamos a profundizar en temas siguientes. ¿Qué es donatario? Es la persona a quien se otorga una donación, y la donación es la cosa que se da a una persona de forma voluntaria y sin esperar una recompensa. Ahora bien, ¿qué es legatario? Es la persona a la que se lega bienes concretos y determinados en testamento. En la acción de reducción se produce primero en el testamento a los herederos y luego recién a las donaciones. Ahora bien, ¿cuándo procede la acción de reducción? La reducción del legado va a proceder en determinados casos. 1. Si se atenta contra la legítima del heredero forzoso. Y 2. Si supera el patrimonio del causante, cuando no tenga sucesores legales. En la acción de reducción del legado
se va a determinar primero el supuesto precio, se va a establecer la legítima, el número de asignados, se va a verificar la sucesión si es a título universal o título particular, si exceden o no, como sus 5 dedos de su mano. Y, por principio general, se va a reducir a prórrata, es decir, a todos, para que proceda la acción de reducción. Ahora bien, pasemos a la acción de reintegro de la legítima. El reintegro de la legítima es una acción que tiene la exclusiva finalidad de reconstituir el porcentaje establecido por ley, ya sean de las 4/5 partes o de las 2/3 partes. Pero para ello, primero se debe abrir la sucesión, porque si no existe esta, no hay herencia. La acción se va a iniciar contra los otros coherederos, y el heredero forzoso va a recobrar la parte asignada por ley que le fue disminuida. ¿Cuáles son los caracteres de la acción de reintegro de la legítima? Sobresalen 2 caracteres, el personal y el real. ¿En qué consiste el carácter personal? Se refiere a la persona que va a iniciar unilateralmente la demanda de nulidad porque le afecta su acción. Y real, porque la acción es correctiva y reivindica el patrimonio sucesorio. Algo que no deben olvidar y que es pregunta de examen, se refiere, el reintegro va a proceder cuando no existe testamento. En cambio, que la reducción se va a aplicar cuando sí existe un testamento. Pasemos a la siguiente tipo de acción. Hablemos de la acción de protección de la igualdad de los sucesores. Este bloque está compuesto por 2 tipos de acciones, la colación y la colación por imputación. ¿En qué consiste la colación? Primero que nada, la colación deriva del latín colatio onis, que significa juntar, contribuir, comparar. Y la colación significa llevar o agregar a la masa hereditaria todos los bienes o valores donados por el causante en su vida a sus herederos forzosos, como ayuda especial a alguno de sus hijos. El artículo 1204 del Código Civil refiere que toda donación hecha al heredero forzoso que concurra a la sucesión del donante importa un anticipo de la porción hereditaria. Esta porción hereditaria son los bienes que el testador no puede disponer, porque está reservada por ley a sus herederos. Ahora bien, vamos adelantándonos significados. ¿Quién es el testador? Es la persona que hace el testamento. ¿Cuáles son las formas de colación? La colación se puede realizar de 2 formas. Una colación en especie y otra colación en dinero. Cuando nos referimos a la colación en especie, es cuando debe devolver el objeto. Y cuando estamos hablando de una colación en dinero, es cuando se debe devolver el dinero del bien. Ojo, y pregunta de examen. No hay obligación de colacionar si el causante dispensó de tal obligación. Esto puede haberlo puesto por testamento o en un documento. Pero ahora bien, ¿qué bienes están eximidos a la colación? No son colacionables, ya sea en objeto o dinero, si son gastos de manutención, gastos de educación, gastos ordinarios para bodas o equipo profesional y los servicios médicos. La base legal para esta colación
se encuentra establecida en el artículo 1258 y 1255 del Código Civil. Ahora bien, pasemos al otro tipo de colación. Hablemos de la colación por imputación. En esta forma de colacionar, el heredero debe imputar a su porción hereditaria las sumas que adeuda a la testamentaria. Cuando el heredero vendió o consumió el objeto que recibió anticipadamente o no tiene recursos, se efectúa esta colación y se aplica lo establecido en el artículo 1259, referida a la colación o imputación de deudas, y de acorde a lo establecido en el artículo 1073, referida a la reducción del legado o de la donación del inmueble. Este tipo de colación es conocida también como colación por descuentos, porque en la división de la herencia le descuentan al heredero lo que disfrutó antes. La colación por imputación se hace sobre el valor de los bienes que tenían al tiempo de dividirse, como establece el artículo 1260 del Código Civil. La base legal para la colación por imputación se encuentra en el artículo 1259 del Código Civil. Ahora les doy un ejemplo para que entiendan mejor. Por ejemplo, muere el papá y el hijo con el que vivía vende un lote del papá. Y los demás hijos pueden reclamar una colación por imputación de la venta que hubiera realizado para la manutención. No. Si la venta que realizó para la muerte implicaban los gastos médicos y funerarios y su manutención de su mamá, no se puede aplicar este tipo de colación. No olviden que las ganancias de las cosas y las sumas sujetas no se debe a la masa hereditaria, sino desde que se abrió la sucesión. Por ejemplo, los alquileres usados en los gastos de salud o la manutención hasta que falleció uno de los progenitores no se puede colacionar por imputación. De igual forma, don Pepito fallece, pero se encontraba muy delicado de salud y el hijo con el que vivía se dedica a trabajar y al ver que ya no podía trabajar porque tenía que cuidarlo, vende una de las propiedades que tenía. Y esa plata la ha dedicado exclusivamente para los gastos de salud, de manutención del papá porque ya no estaba trabajando, los gastos funerarios posteriormente. En esta situación no va a proceder una colación por imputación. A diferencia de que el hermano hubiera agarrado esos bienes y los ha vendido y se ha ido a hacer un viaje con su familia, por decirles a Europa, y ha dejado solo al papá. Ahí existe una desventaja. Esto vamos a ir complementando con el siguiente tema que vamos a llevar la siguiente clase, queridos estudiantes. Con esto hemos concluido la clase del día de hoy. Dudas vamos a estar conversando a través del enlace que les voy a hacer llegar. Que tengan muy buenas tardes, queridos estudiantes.